Entonces, la primera pregunta nos dice que es un varón de 65 años con antecedente de POC que acude por una acumulación inguinal derecha, ¿ok? Que aparece con un esfuerzo. Para el examen físico se necesita una masa que protruye por fuera de los vasos epigástricos y no desciende al escroto, por lo que no puede ser reducido manualmente, ¿no? El paciente no presenta náuseas ni dolor abdominal intenso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, el tema de hernias es uno de los temas más rentables de la cirugía general. Entonces, este tema tiene que dominarlo al derecho y al revés. ¿Ok? Tienen que saber las diferencias entre una hernia inguinal directa e indirecta y una femoral, ¿no? Y, bueno, sus características, ¿no? Si es encarcelada, estrangulada, ¿ok? Entonces, para poder aprender bien esta parte, tienen que recordar lo que vieron en el segundo ciclo, ¿no? En el curso de anatomía, de verdad, como se llamaba. Entonces, este espacio que están viendo acá se llama el cuadrilátero de Foucault. ¿Ok? Entonces, este cuadrilátero de Foucault está dividido en dos por esta estructura, que es el ligamento inguinal. ¿Ok? Entonces, lo primero que deben recordar es que las hernias van a depender de su posición con respecto al ligamento inguinal. Si son por encima del ligamento inguinal, son hernias inguinales. Y si es por debajo del ligamento inguinal, son hernias crurales o femorales. Eso es lo primero que deben recordar. ¿Ok? Luego, las hernias inguinales pueden ser directas e indirectas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a servir para dividir, o mejor dicho, clasificar si es una hernia inguinal directa e indirecta? Son los vasos epigástricos inferiores. Están por acá. ¿Ok? Están por aquí los vasos epigástricos, ¿no? Entonces, los vasos epigástricos inferiores son la línea divisoria. Lo que es lateral de los vasos epigástricos inferiores, o sea, por fuera, esto que están viendo acá es el anillo inguinal interno. ¿Ok? Anillo inguinal interno. Y aquí, si ustedes recuerdan, es la inserción. Acuérdense, el ligamento inguinal es una proyección de la aponeurosis del oblicuo externo. Entonces, aquí está la inserción de la parte superficial del oblicuo externo, ¿no? Entonces, aquí está el anillo inguinal externo. Y por ahí sale el cordón espermático, el ligamento del útero, ¿no? El redondo del útero. Muy bien. Entonces, en este caso, es una masa que protruye por fuera de los vasos epigástricos. Entonces, es una hernia inguinal indirecta. ¿Ok? Indirecta. Una vez que ustedes tienen ese diagnóstico, ya podemos empezar, ¿no? Ahora, es un paciente que no desciende el escroto, ¿ok? Pero que no puede ser reducida manualmente. ¿Okay? Ese es un dato importante porque nos va dando los datos, ¿no? Una hernia tanto inguinal como femoral puede adquirir una característica, ¿no? Mientras va pasando por estos espacios, ¿no? ¿Por dónde sale? Pues entonces, acuérdate que las indirectas normalmente llegan al escroto, las directas salen por este triángulo. Este triángulo se llama el triángulo de Hesselbach, ¿ok? Está el músculo recto, aquí en el lado medial, lateral están los dos epigástricos y debajo está el ligamento inguinal. Y las hernias femorales pasan por esto, por este espacio que está acá, que se llama el infundíbulo. Entonces el infundíbulo está aquí, esta es la vena femoral, esta es la arteria femoral, acá por va a estar el ligamento de Gimbernat, ¿no? El ligamento lacunar. Entonces, por este espacio, en el infundíbulo, por ahí salen las hernias femorales. Ahora, como les decía, este es un paciente que tiene una hernia inguinal, ¿no? Porque dice por fuera los dos gástricos, inguinal indirecto. Te dice que no puede ser reducida manualmente, pero no presenta náuseas ni dolor abdominal intenso. ¿Esto para qué sirve? Normalmente las hernias pueden tener como contenido muchas cosas, ¿no? Una de ellas puede ser una decisión de intestino, entonces puede generar obstrucción intestinal, si es que se desliza el intestino a través de esta hernia, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene una hernia complicada por una obstrucción intestinal, tendría náuseas, tendría abdomen distendido, tendría ruidos metálicos, ¿no? Pero en este caso este paciente no presenta esos datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, en inguinal sabemos que está, ¿no? Entonces nos dan opciones: encarcelada, estrangulada, deslizada y hernia de Richter. Entonces vamos descartando. La hernia de Richter es una hernia que tiene en su contenido parte de la circunferencia intestinal, ¿no? O sea, parte del mesenterio, pero es solamente una porción del mesenterio. ¿Ok? Entonces normalmente las hernias de Richter
lo que hacen es una especie de pseudo obstrucción intestinal, ¿no? O sea, el paciente tiene clínica de obstrucción intestinal, pero sí hay paso de las heces, ¿no? Entonces, estos pacientes se complican bastante, ¿no? Porque al examen clínico uno puede pensar que no está complicado, ¿no? Pero la obstrucción está presente, entonces estos pacientes tienen que ir a la sala de frente, es importante saber reconocer una hernia de Richter, ¿no? Pero en este caso, como no tiene náuseas ni dolor abdominal intenso, entonces descartamos. Entonces nos queda que es inguinal encarcelada, estrangulada y deslizada. Entonces, deslizada normalmente nos debería dar el dato, por ejemplo, ¿no? Alguna clínica que te haga pensar en que está atrapado el colon, la vejiga, ¿no? El ciego. Entonces, deslizada nos da datos, entonces tampoco. Esta no es. Entonces, tenemos que hacer la diferencia entre una hernia encarcelada y una hernia estrangulada. Y aquí la diferencia no es más que si te dan datos de isquemia, de compromiso vascular, ¿no? Si mencionaba un dolor abdominal intenso, ¿no? Que el paciente luce tóxico, que la hernia, o sea, el saco herniario que está protrudiendo la masa se ve, por ejemplo, morada, se ve roja, ¿no? Está caliente al tacto. Ahí nosotros pensaríamos que está estrangulada, ¿ok? Pero en este caso solamente nos dice que no se puede reducir manualmente. Entonces, cuando no se puede reducir manualmente y no te dan datos de isquemia, entonces es una hernia incarcerada, ¿ok? Por este dato de que no puede ser reducida manualmente. Entonces acá la respuesta es hernia inguinal incarcerada. Sigamos. Siguiente, también de hernias. Es un paciente de 45 años que es intervenido por una hernia inguinal primaria. Se decide realizar una técnica de Liechtenstein. De acuerdo a la fisiopatología y la reparación de la pared abdominal, ¿cuál es el principio fundamental que caracteriza este procedimiento? Pues bien, ustedes han estudiado que hay distintas técnicas para la reparación de hernias inguinales, ¿no? Entonces, uy, me escriben por el chat. Sí, la anterior, sí, sí, se refiere a esto, sí. Entonces, ya, muy bien. Entonces, como les decía, ustedes han estudiado distintos manejos para una hernia inguinal, ¿no? Ustedes han visto que hay técnicas que se utilizaban antes, ¿no? Como Schollitz, McVeigh, Bassini, que utilizaban la fase transversal, se utilizaban la poderosis del oblicuo externo, el oblicuo interno, y lo unían al ligamento inguinal, o lo unían al ligamento de Cooper, ¿no? Al ligamento pectíneo para cerrar este anillo inguinal. Pero eso ya no se hace, ¿no? Ahora la técnica de Liechtenstein es la técnica de elección, ¿no? Pero de todas maneras es una técnica abierta, ¿ok? Las otras ya se dejaron de hacer porque había demasiada recurrencia, ¿no? Demasiada recidiva. Entonces ahora se utiliza la técnica de Liechtenstein. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la técnica de Liechtenstein? Es la malla, ¿no? Una malla, pero sobre todo sin tensión, ¿no? Esa es la, el fundamento, por así decirlo, de la técnica de Liechtenstein, que es sin tensión, porque como les decía antes, había mucha tensión, había mucha recurrencia y también había mucho dolor, ¿no? La técnica de McVeigh, por ejemplo, de Bassini, está asociada a mucho dolor abdominal, ¿no? Entonces, con la malla ya no hay tensión, no hay recurrencia y el paciente se recupera mejor, ¿no? Entonces, ¿esta malla es de material reabsorbible? No, no puede ser reabsorbible, ¿no? Normalmente, esto también es dato, por si acaso, esto lo preguntan en algunos, yo lo he visto en algunos exámenes, el material en el que se utiliza, del que está hecho la malla que se utiliza en este sistema, es de polipropileno, ¿ok? Polipropileno, y es no reabsorbible, ¿ok? Porque si se absorbe, deja de cerrar el anillo inguinal, ¿no? Entonces, tiene que mantenerse permanente. Entonces, el cierre del inguinal interno no es, ¿no? Esto no es, porque eso se utiliza en otras técnicas, ¿no? Como les digo, la que eran con tensión. Ahí se cerraba el inguinal interno ya, mejor dicho, anatómicamente, ¿no? Con la sapondrosis. La reparación de tensión, bueno, esa es la respuesta. Y el abordaje preperitoneal, esto es de las técnicas que se utilizan actualmente, ¿no? Como ustedes seguramente cuando entren al internado o en su última rotación de cirugía, vieron que utilizaban estas técnicas, ¿no? Que se llaman TAP y TEP, ¿no? El TEP y el TAP, ¿no? Sobre todo el TEP, porque el TEP es el abordaje extraperitoneal, ¿no? Entonces ya no se entra el peritoneo, se hace vía laparoscópica. Entonces, aumentado a el uso de malla también, esta vía laparoscópica hace que no sea tan, no se demore tanto la recuperación, ¿no? Entonces es lo mejor para el paciente. Pero en este caso, como nos están preguntando por la técnica de Liechtenstein, entonces el fundamento es la reparación sin tensión. ¿Ok? Sigamos.
Siguiente pregunta. Un paciente politraumatizado por accidente de tránsito llega a emergencia con inestabilidad hemodinámica persistente, a pesar de la reanimación inicial. Se realiza un EFAST, o sea, un FAST, ¿no? Una ecografía en la cama del paciente que resulta positivo para el líquido libre en el espacio de Morrison. Entonces, ¿cuál es el paso terapéutico más adecuado? Este tipo de preguntas también son muy clásicas en los exámenes, ¿no? Y son muy fáciles de responder e identificar, ¿no? Porque aquí todo paciente politraumatizado con inestabilidad hemodinámica tiene que ir a la laparotomía, ¿no? Esa es clave, es fija, ¿no? Siempre preguntan esto. Entonces, veamos las respuestas. Lavado peritoneal diagnóstico. Este era algo que se hacía antes, ¿ok? Hace muchos años, hace 20, 30 años, se hacía un lavado peritoneal diagnóstico, pero ya se dejó de hacer porque ya tenemos las ecografías y las tomografías que se estable el paciente, ¿no? Tomografía abdominal inmediata. Esto se puede hacer, pero cuando el paciente tiene estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, ahí pueden hacer una tomografía, ¿no? Si está estable. Pero si no está estable, no se hace tomografía. Y la angioembolización de urgencia, bueno, nunca es de urgencia, ¿no? Una angioembolización se hace cuando hay un sangrado localizado, ¿no? O sea, el paciente está estable hemodinámicamente también y ustedes pueden, el enunciado les dice que se identifica el punto de sangrado, ¿no? Si les dice eso y les dice que está en un lugar donde tiene centro de hemodinamia o centro de radiología intervencionista, ahí se puede hacer una angioembolización, ¿ok? La laparoscopía exploratoria, en realidad en los exámenes casi nunca te van a poner la laparoscopía exploratoria, ¿ok? Porque este tipo de pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica van de frente a la laparotomía, ¿ok? La laparotomía inmediata. Entonces recuerden, inestabilidad hemodinámica y traumatizado, ¿no? Ese es dato clave. Politraumatizado más inestabilidad hemodinámica, la laparotomía inmediata, ¿ok? Digamos. Esto también, varón de 25 años que presenta dolor periumbilical, que luego se irradia fosa ilíaca derecha, ¿no? Tiene náuseas, tiene fiebre. Al examen físico se encuentra signo de Bloomberg positivo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico inicial? Entonces, este es un paciente que tiene apendicitis, ¿no? Bastante fácil. Como la escala que se utiliza, bueno, se utilizaba y se sigue utilizando en realidad para los exámenes, sobre todo para el ENAM, es la escala de Alvarado, ¿no? Se utiliza la escala de Alvarado. Actualmente, seguramente, como ustedes han notado, han visto que el Alvarado ya casi no se utiliza. Es un paciente que tiene dolor periumbilical que luego se irradia y tiene 3 puntos, tiene fiebre, tiene un punto más, tiene Bloomberg 6 puntos, entonces es muy probable que sea apendicitis, ¿no? Bloomberg es el signo del rebote, ¿no? Muy bien. Fisiopatológico inicial más común de esta enfermedad. Veamos. Invaginación apéndico-cecal. ¿Alguien tenemos un micro prendido? Cristian. Muy bien, gracias, Cristian. Listo. Entonces, invaginación apéndico-cecal, ¿no? Esto es lo que se conoce como la intussuscepción, ¿verdad? ¿Es el mecanismo habitual? No es, ¿verdad? Una intussuscepción abdominal o intestinal tiene otra clínica, ¿ok? Infección hematógena primaria, o sea, que es que tenga una infección, por así decirlo, en la sangre y que esa sea la que genera la apendicitis, no es tampoco, ¿verdad? En todo caso sería secundario, ¿no? Porque las bacterias proliferan a raíz de la apendicitis, ¿no? Isquemia arterial idiopática, esta aparece después, ¿no? O sea, idiopática no es, ¿verdad? La isquemia arterial aparece después. Entonces aquí lo que nos queda es la obstrucción del lumen. Entonces deben recordar siempre las fases de la apendicitis, ¿no? Empieza catarral, mucosa, que es una inflamación, luego sigue flemonosa, se ulcera, luego se rompe, está purulenta y exudado, y luego viene la gangrenosa, ¿no? Que ya está perforado, hay necrosis, y ahí puede ser o peritonitis localizada, se suplastrón o se hace difusa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal? Esto también lo preguntan siempre, ¿no? El mecanismo fisiopatológico inicial, si bien es obstrucción del lumen, depende del grupo etario, ¿ok? En adultos normalmente es o mejor dicho, son los fecalitos. En los niños normalmente es por hiperplasia
linfoide, ¿no? Eso deben recordar siempre. En pediátricos, hiperplasia linfoide, en adultos, fecal. Muy bien, entonces aquí es obstrucción del lumen. Siguiente pregunta. En un paciente con trauma abdominal cerrado estable, la tomografía revela una laceración hepática grado 2 sin sangrado activo, ¿no? ¿Cuál es el manejo de lesión si el centro cuenta con UCI y capacidad quirúrgica inmediata? Entonces nos dicen tratamiento conservador, embolización de la arteria hepática, lavado peritoneal diagnóstico y laparotomía exploratoria. Entonces, tenemos un paciente que tiene un trauma abdominal cerrado, grado 2, no tiene sangrado y está estable. Entonces aquí el dato que tiene UCI, capacidad quirúrgica inmediata, es un distractor, porque tienen que saber identificar este tipo de enunciados que les ponen distractores. Porque aquí el paciente está estable, no sangra, entonces embolización de la arteria hepática, les dije, ¿no? Normalmente el enunciado te dice que tiene un sangrado activo y que está identificado. En este caso, no tiene sangrado activo, entonces no hay por qué hacer embolización de la arteria hepática. Luego, el lavado peritoneal diagnóstico no tiene indicación, ¿no? Si ustedes, como les dije, el lavado peritoneal diagnóstico se utilizaba antes que estuviera disponible la tomografía abdominal o la ecografía abdominal. Entonces, si ya tenemos el diagnóstico, mejor dicho, imagenológico, ya no necesitamos hacer la peritoneal diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Y la laparotomía exploratoria no está indicado, ¿no? Si nos dijera que el paciente tiene, por ejemplo, ¿no? Nos dicen una tomografía, no te dicen el grado de la laceración hepática, pero dicen que está inestable, o te dan datos, ¿no? Presión arterial menor a 90 la sistólica, menor a 60 la diastólica, ¿no? En ese caso, ahí sí se hace la laparotomía inmediata, ¿no? El dato de inestabilidad hemodinámica en los exámenes casi siempre es sinónimo de laparotomía, ¿ok? Pero en este caso, como está estable, no se hace la laparotomía exploratoria. Entonces aquí les he puesto un cuadro porque siempre preguntan tres cosas en los exámenes de trauma hepático, trauma esplénico o trauma renal. Alguna de esas tres va a venir siempre en su examen. Entonces es importante que repasen eso, ¿no? Probablemente en los siguientes simulacros esplénico de trauma renal. Entonces se divide en 6 grados, ¿okay? El trauma hepático. Y el grado 2 en este caso es un hematoma subcapsular de 10 a 50% de la superficie o 20 perímetros menor de 10 centímetros o una laceración, como la que tiene acá, de 1 a 3 centímetros. ¿Ok? Y el tratamiento es no quirúrgico. Entonces aquí tienen que llevarse que desde el grado 4 hasta el grado 6, ahí sí está indicada la cirugía, ¿no? Y que la abulsión hepática es un grado 6, porque este tipo de preguntas también siempre las hacen, ¿no? ¿En qué grado se ve abulsión hepática, abulsión esplénica, abulsión renal? Y siempre es en el grado más grande, ¿no? El grado más, mejor dicho, el mayor grado posible, esa es la abulsión. Sigamos. Entonces acá la respuesta es tratamiento conservador. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es el tratamiento conservador? Bueno, vigilancia, controles seriados, ¿no? Hemogramas, observación estrecha al paciente, ¿no? Vigilancia estrecha. Ese es el manejo de este tipo de pacientes. Siguiente pregunta. Esta pregunta también es muy rentable, ¿ok? Esto tienen que saberlo sí o sí. Es un paciente con pancreatitis aguda, cuya tomografía a las 96 horas muestra necrosis en menos del 30% del parénquima pancreático. El paciente tolera la vía oral y no tiene fallos orgánicos. ¿Cuál es su clasificación de severidad según los criterios de Atlanta? Entonces, aquí están los criterios de Atlanta. Entonces, tienen que recordar dos cosas, ¿no? Bueno, el tema de pancreatitis aguda es un tema recontra rentable, ¿no? Y no solamente ahorita para el INAM, ¿no? Sino también cuando ustedes ven el examen recién entrado, también siempre viene una pregunta de pancreatitis. Entonces, mientras más temprano lo aprendan bien, mejor para después pasarlo tanto. Entonces, según los criterios de Atlanta, es otra cosa, ¿no? En el tema de pancreatitis hay muchas clasificaciones, muchas escalas, entonces esta de Atlanta, la de Baltazar, la de Marshall, Ransom, tienen que conocerlas, ¿no? Apache no tanto porque esa como tiene tantos criterios es un poco difícil de memorizar, ¿no? Pero Ransom, Marshall, Baltazar y Atlanta siempre les preguntan, entonces eso deben saberlo sí o sí. Entonces los criterios de Atlanta dividen en tres: moderada, moderadamente severa y severa, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso ustedes, ya pueden ir agarrando claves, ¿no? Porque leve y grave ya no entran, ¿no? Entonces, tenemos la moderada se divide, mejor dicho, aquí cuando ustedes reciben a este tipo de pacientes, en este tipo de casos tienen que ver dos cosas, ¿no? Primero tienen que ver si es que tiene falla orgánica,
¿no? Entonces, ustedes hagan su algoritmo, ¿no? Entonces, tienes tu paciente, entonces, ¿tiene falla orgánica? Sí, no. Si no tiene falla orgánica, ya lo vemos, ¿no? Pero si tiene falla orgánica, preguntas. Menos de 48 horas, más de 48 horas, ¿no? Entonces, si tiene falla orgánica y dura más de 48 horas, es severa, ¿no? De frente, así hagan su algoritmo diagnóstico, ¿no? Entonces, falla orgánica sí, dura más de 48 horas, severa. Luego, falla orgánica sí, dura menos de 48 horas, moderadamente severa, ¿ok? Así van diferenciando. Y luego, si no tiene complicaciones sistémicas, allá, es moderada, ¿no? Pero si tiene complicaciones sistémicas, tienes que revisar. Las complicaciones sistémicas tienen falla orgánica persistente o no tienen falla orgánica persistente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene falla orgánica, no tiene, ¿no? No tiene fallos orgánicos, pero sí tiene, entonces, como no tiene, entonces, pero tiene una necrosis en el menos del 30% del parénquima pancreático, ¿no? Entonces, en este caso, como tiene una complicación local sin falla orgánica persistente, entonces tenemos que es un paciente que tiene una pancreatitis moderadamente severa, ¿no? Entonces, es importante que hagan ese cuadro, ¿no? Bueno, aquí, lo malo es que estoy con mouse, no lo puedo hacer muy bien, pero como les digo, tienes, a ver, paciente con pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, se preguntan, ¿tiene falla orgánica? Entonces, ahí viene, ¿no? Sí tiene, ¿no? Sí tiene falla orgánica, ¿no? Entonces, aquí preguntan, más de 48 horas y aquí menos de 48 horas, ¿no? Entonces, si tiene más de 48 horas, de frente es severa, ¿ok? Muy bien, si tiene menos de 48 horas, ya pues puede ser moderadamente severa, ¿no? Eso habría que analizarlo todavía, ¿no? Pero ya te dice que puede ser moderadamente severa. Entonces, si no tiene falla orgánica, no tiene falla orgánica. Entonces, preguntas, ¿complicaciones sistémicas o locales? Entonces, si tiene complicaciones sistémicas o locales, entonces, moderadamente severa. Si no tiene, es moderada, ¿no? Entonces, ese es el cuadro que tienen que hacer, ¿no? Ese es el algoritmo que tiene que pasar. Todo paciente que les pregunte por los criterios de Atlanta tiene que hacer este discernimiento, ¿no? Preguntarse eso. ¿Ok? Es fácil de recordar, esas preguntas son que suban su puntaje. Sigamos. En el manejo de un gran quemado se prescribe un inhibidor de la bomba de protones o antagonistas H2, cuando está medido. Bueno, esto es una pregunta de concepto, ¿no? Es una pregunta más que todo de conocimiento, ¿no? De memoria. Entonces, el idioparalinfático se puede prevenir con omeprazol, con un inhibidor de protones, con una ranitidina. No, ¿verdad? Porque el paralítico postraumático se refiere a que, por ejemplo, este paciente tenga alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? O tenga, bueno, haya pasado por una cirugía, ¿no? Eso nos haría pensar más en hilo paralítico, ¿no? Si nos dieran datos de alteraciones hidroelectrolíticas. Luego, síndrome compartimental agudo tampoco se previene con bomba de protones, ¿no? ¿Cómo se previene? Bueno, no se previene, ¿no? El síndrome compartimental agudo, más que todo se trata con escarotomías, fasciotomías, ¿no? Dependiendo del grado de quemadura, ¿no? En este caso, que tiene quemaduras graves, no te dice el grado, ¿no? Entonces, no podemos pensar en un compartimental agudo, ¿no? Porque tampoco nos dice que haya dolor, que haya dificultad respiratoria, ¿no? Como para pensar en que esté haciendo un síndrome compartimental agudo. Entonces, aquí es más que todo para que ustedes diferencien una úlcera de Cushing de una úlcera de Curly, ¿no? Entonces, aquí el dato que ustedes tienen que buscar es este, ¿no? La úlcera de Cushing normalmente está relacionada con un paciente que sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Y la úlcera de Curling está asociada a un paciente que ha sufrido quemaduras, ¿no? La úlcera de Cushing, como les digo, es traumatismo craneoencefálico, es una lesión intracraneal, hay un aumento de la estimulación vagal, ¿no? Entonces por eso aparece la, la úlcera por el aumento por la secreción de ácido, ¿no? En cambio, la úlcera de Curling está asociada a las quemaduras, ¿no? Entonces, si les dicen a un paciente gran quemado que quieres prevenir, o sea, ¿qué quieres prevenir con bomba de con inhibidor de protones? Es una úlcera de Curling, ¿no? Si les diera a un paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Que está en UCI y quieres prevenir,
con bomba de protón, con nivel de protones, es ultra de Cushing, ¿ok? Siempre Cushing está relacionado con la parte nerviosa, ¿no? Ya vamos a ver, bueno, lo van a ver cuando vean neurología de Cushing, ¿no? Por ejemplo, ya van a ver. Tiene mucho que ver con la parte neurológica. Sigamos. Siguiente pregunta. También un tema muy rentable, ¿no? La diverticulitis. Eso seguramente lo han visto, es la cirugía. Entonces tenemos una paciente mujer recetada con antecedentes de sufrimiento crónico que presenta dolor abdominal tipo cólico en el cuadrante inferior izquierdo de 3 de evolución asociado a fiebre. En físico se palpa una masa dolorosa en dicha zona y la tomografía muestra un absceso pericólico 5 centímetros. Según la clasificación de Hinche y las guías de manejo actuales, cuál es el tratamiento inicial más apropiado para el paciente. Nos dicen operación de Harman, antibiótico terapia endovenosa con observación clínica estrecha, colonoscopia inicial, drenaje percutáneo y antibiótico terapia. Entonces, lo primero que deben saber, y lo habrán pensado seguramente en el examen, es que una pregunta muy repetida, y siempre la hacen incluso cuando ustedes hemos, bueno, y yo también hemos estado en pregrado, nos han hecho, y es que ¿cuál es el método diagnóstico completamente contraindicado en una diverticulitis? Es la colonoscopía. Entonces también se pregunta, ¿no? ¿Cuál es lo que se contraindica siempre? ¿Qué es lo que nunca deben hacer en una diverticulitis? Es una colonoscopía, ¿no? Entonces ahí ya vamos descartando colonoscopía inicial. Luego tenemos que ver ya la diferenciación, ¿no? ¿Cómo se clasifica el Hinche? Entonces aquí les he puesto la clasificación, ¿no? Entonces va desde Hinche 1, 2, 3, 4 y el uno que sigue 1A y 1B. Entonces, 1A es inflamación pericólica sin absceso, 1B con absceso, luego el 2 es un absceso pélico, 3 es una peritonitis generalizada pero sin perforación, ¿no? O sea, no se ha perforado, esta zona no está perforada. Y en el tipo 4 ya está perforado, ¿no? Y hay una contaminación con heces, ¿no? Es una peritonitis fecal, hay comunicación con la luz intestinal. Entonces deben ser muy observadores con esto, ¿no? Entonces tenemos un absceso pericólico de 5 centímetros, ¿no? Entonces, el punto de corte, aquí hay muchas literaturas, ¿no? Algunos toman como punto de corte 2 centímetros, usan como punto de corte 4 centímetros, ¿ok? Acá ponen 2 centímetros, pero en cuestión de tanto Aspefan como con ADM, toman como punto de corte 4 centímetros, ¿ok? Entonces, igual, como este paciente tiene un absceso pericólico de 5 centímetros, entonces es mayor de 2 centímetros, ¿ok? Entonces aquí vamos a considerar que tiene un absceso, una inflamación pericólica limitada con absceso, ¿no? Entonces, como mide más de 2 centímetros, el tratamiento es drenaje percutáneo, ¿ok? Eso es lo que se debe hacer. Entonces, ustedes deben siempre buscar en las preguntas de diverticulitis el tamaño del absceso. Entonces, si mide más de 4 centímetros, va de frente a drenaje percutáneo, ¿ok? Entonces, acá la respuesta es drenaje percutáneo y obviamente es una paciente que está pasando por un proceso bacteriano, ¿no? Entonces, es antibiótico terapia extendida también, ¿no? Porque este tipo de pacientes también pueden hacer muchas complicaciones, no pueden hacer sepsis. Entonces, ¿por qué no es operación de Harman, no? Aquí la operación de Harman se utiliza más como una operación de rescate, ¿no? Ustedes han visto seguramente en otras preguntas, o sea, les han preguntado durante su curso de cirugía 1, qué es la operación de Harman, ¿no? Esto se utiliza sobre todo, como les digo, para situaciones de peritonitis difusa, ¿no? Peritonitis fecal. Entonces acá, ese tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, un Hinchey 4, eso también es pregunta, ¿no? Hinchey 4 es sinónimo de operación de Harman, ¿ok? Muy bien, eso deben recordar. Hinche 4 depende de operación de Harman. Y la antibiótico terapia endovenosa con relación muy estrecha, eso es para 1A. O si es que el absceso mide menos de 4 centímetros, ¿ok? Si el absceso mide menos de 4 centímetros, de frente conservador, ya antibiótico terapia. Si mide más de 4 centímetros, drenaje percutáneo. ¿Ok? Pero en este caso, como mide más de 4, drenaje percutáneo y antibiótico terapia. Muy bien. Siguiente. Mujer de 58 años, hipermétrope, que acude por presentar dolor ocular derecho, de inicio súbito, visión borrosa con halos de colores y síntomas vagales como náuseas y vómitos. A la exploración, el ojo derecho presenta inyección ciliar, una pupila en midriasis media que no reacciona a la luz y una presión intraocular de 50 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico primario? Entonces aquí lo primero que deben reconocer es el diagnóstico, ¿no? Es una paciente hipermétrope
que tiene dolor ocular, visión borrosa, ojo derecho rojo, ¿no? Inyección ciliar, pupila midriática y presión intraocular más de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esto no es más que un glaucoma de ángulo cerrado, ¿ok? Es un glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, el glaucoma de ángulo cerrado puede tener muchos factores predisponentes, ¿no? Acá están algunos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un, mejor dicho, ahí el humor que está en esta zona del humor acuoso de la cámara posterior pasa por la pupila y luego va a la cámara anterior, ¿no? Ese es el drenaje normal del humor acuoso. En este caso, tiene que haber un problema entre estas tres estructuras, ¿no? O en la cámara posterior, o en la pupila, o en la cámara anterior, ¿no? En este caso, el humor no está pasando adecuadamente, ¿no? El iris se va hacia adelante, hay una angulación de ese ángulo iridocorneal, ¿no? Que es el que se cierra, y esto hace que aumente la presión intraocular. Entonces, ese cierre del ángulo iridocorneal es lo que genera finalmente la fisiopatología de este aumento de presión intraocular, ¿no? Entonces, veamos las opciones. Tenemos esclerosis extravehicular, bloqueo pupilar, invasión de neovasos y preproducción de humor. Entonces, la esclerosis extravehicular es la fisiopatología del glaucoma de ángulo abierto, sí, de ángulo abierto, pero el crónico, ¿ok? Siempre que vean esclerosis, esto tiene más que ver, sobre todo en la parte de oftalmología, tiene más que ver con la parte crónica, ¿no? En este caso, es de glaucoma crónico de ángulo abierto, ¿ok? Esa es la fisiopatología mejor dicho, la esclerosis extravehicular es la fisiopatología de esta patología, ¿no? Invasión de neovasos. Esto donde vemos, ¿dónde se ve invasión de neovasos? Por ejemplo, en un paciente con retinopatía diabética, ¿no? Retinopatía isquémica, que en la que hay mayor producción de los neovasos, ¿no? Y del VEGF1, ¿verdad? Entonces, no es el caso. Hiperproducción de humor, esto podría ser, ¿no? Porque aquí lo que estamos hablando es que hay un aumento de presión intraocular, ¿ok? Pero no es por una hiperproducción de humor, ¿no? No es que esté aumentado esta producción, no es que esté generando más humor acuoso, ¿no? Sino que no está drenando de una manera correcta, ¿no? Por el cierre del ángulo iliocorneal. Entonces aquí la respuesta es el bloqueo pupilar, ¿no? Que como les digo, tiene que haber o una alteración en la cámara posterior, en la pupila o en la cámara anterior, ¿no? En este caso, para que la angulación del ángulo iliocorneal suceda, tiene que haber un bloqueo pupilar, ¿no? Entonces esa es la fisiopatología glaucoma de ángulo agudo, de ángulo cerrado, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Paciente de 65 años que acude a su chequeo anual, no presenta signos obstructivos ni irritativos. Al examen físico detecta un nódulo indurado e irregular en el lóbulo derecho de la próstata. El PSA está en 2.5. ¿En qué zona anatómica es más probable que esté originada esta sospecha clínica? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando ustedes hacen el algoritmo de tamizaje para cáncer de próstata, entonces normalmente nos dan dos opciones, ¿no? O está alterado el examen físico, o sea, encuentras un nódulo indurado, o está alterado el PSA con un examen físico normal, ¿no? O, bueno, un PSA aumentado también con un nódulo, ¿no? Cualquiera de esos tres escenarios nos pueden dar, ¿no? En este caso, nos dan que el PSA está dentro del rango normal, pero, a la palpación encontramos un nódulo indurado e irregular, solo faltaría que nos digan pétreo, ¿no? En el lóbulo derecho de la próstata. Entonces, eso siempre nos tiene que hacer pensar en cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, si nuestro pensamiento es que esto puede ser un cáncer prostático, tenemos que recordar de dónde nace este cáncer, en qué zona de la próstata, ¿no? Entonces, como ven acá, la próstata tiene una zona central, una zona fibromuscular, una zona de transición, una zona periférica y una región periuretral, ¿no? Que está pegada al uretra. Entonces, si ustedes están haciendo una palpación vía tacto rectal, ¿qué zona creen ustedes? Miren aquí, miren este diagrama para que vean la zona, ¿no? Entonces, ¿qué zona está más cerca del tracto rectal, ¿no? ¿Qué zona está más fácil de palpar en el tracto rectal? Esa es una manera lógica de saber esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué zona es la que...
Ese es el origen de entre el 70 al 80% de los cánceres de próstata, ¿ok? Entonces, recuerden siempre, si piensan en cáncer de próstata, la sospecha clínica está en la zona periférica. Ahora, si nos dieran un paciente que tiene síntomas obstructivos, a la palpación no se palpan nódulos indurados y un PSA normal, ahí tenemos que pensar en hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces, ¿qué zona es la afectada en la hiperplasia benigna de próstata? Es la zona de transición, ¿ok? Hiperplasia benigna de próstata, ¿ok? La zona de transición es la que más se afecta en esta patología, ¿ok? La zona central y el estroma fibromuscular no están afectados, ¿ok? Y no son preguntas de examen. Siempre las preguntas de examen de cáncer de próstata, de urología en este caso, es esta de en qué zona está el cáncer, en qué zona está la hiperplasia, o el manejo, pues, ¿no? Que ya seguramente lo veremos en demás simulacros y vamos a poder resolverlo, ¿no? Cómo se maneja un cáncer de próstata, ¿no? Dependiendo de su grado. Pero bien, hasta aquí ese día, sigamos. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es zona periférica. ¿Ya? Cáncer de próstata es zona periférica. Zona de transición, hiperplasia benigna de próstata. Digamos. Una mujer de 45 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, mal controlada, que presenta nefropatía incipiente y un índice de masa corporal de 42 kilos por metro cuadrado. Es programada por una colecistectomía laparoscópica. La paciente refiere que puede caminar 2 manzanas, pero debe detenerse por fatiga. Según la clasificación del estado físico de la ASA, ¿en qué categoría se encuentra? Este tema de ASA es lo que más preguntan. Si es que les viene una pregunta de anestesiología, va a ser ASA, ¿no? Porque si no viene ASA, viene una pregunta de anestésicos locales o de anestesia general, ¿no? Esas tres temas son los más preguntados y los que siempre vienen. Si es que viene, pues, ¿no? Entonces, en este caso, tienen que saber el ASA. El ASA no puede no saberlo, ¿ok? Incluso para su práctica, cuando sean internos y estén rotando cirugía, seguramente lo van a hacer un riesgo quirúrgico, van a tener que ver un riesgo cardiovascular, entonces tienen que saberse el ASA. Entonces, este paciente, ¿cómo es lo primero que tiene que aprender? Yo siempre me aprendo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hago yo? Yo me aprendo los extremos, ¿no? Entonces, ASA 1 es un paciente sano, ASA 6 es un paciente con muerte cerebral, ¿no? Son los extremos. Uno sano, 6 muerte cerebral. 5 es un paciente que le quedan menos de 24 horas de vida, ¿no? Es un paciente moribundo que no espera que sobreviva a la cirugía, menos de 24 horas. Entonces, lo que tienen que aprenderse es ASA 2, ASA 3 y ASA 4, ¿no? Eso es lo único que tienen que memorizar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ASA 2 es un paciente que tiene una enfermedad sistémica moderada, mejor dicho, controlada, ¿no? Si les dicen que el paciente, por ejemplo, tuvieron diabetes mellitus tipo 2 controlado, ahí diríamos que es un ASA 2, ¿ok? Muy bien. ASA 3 es un paciente con enfermedad sistémica severa, ¿no? O mal controlada, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, este paciente que tiene diabetes mellitus mal controlado, ¿no? Que ya se está haciendo, que ya está haciendo nefropatía, ¿correcto? Muy bien. ASA 4 tiene una enfermedad sistémica severa que amenaza su vida, o sea, que tiene que entrar, o sea, mejor dicho, que puede morirse si es que no se interviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, enfermedades cardíacas, tipo un infarto, colocación de stent, un paciente que está en sepsis o shock séptico, ese es un ASA 4, ¿ok? Entonces, eso es lo que deben recordar. ASA 2, enfermedad sistémica controlada; ASA 3, enfermedad sistémica no controlada, o varias enfermedades sistémicas juntas, ¿no? Por ejemplo, una paciente con diabetes, con hipertensión, con nefropatía diabética. Esos pacientes también ya se consideran ASA 3. Y ASA 4, como les digo, es un paciente con una enfermedad sistémica o una enfermedad que necesita intervención urgente o se muere el paciente, ¿ok? Entonces, en este caso, como tenemos una paciente con diabetes mellitus tipo 2 que está mal controlada, es un paciente ASA 3. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Un escolar de 7 años que presenta una cojera insidiosa y dolor leve en la ingle derecha de 3 semanas de evolución. No, no refiere traumatismos ni fiebre. Al examen físico se observa una limitación de la rotación interna y de la abducción de la cadera
derecha. El paciente es de talla baja para su edad cronológica. ¿Cuál es la sospecha clínica más probable? Entonces nos dicen epifisiolisis femoral proximal, enfermedad del Expertes, sinovitis transitoria del escolar, artritis séptica incipiente. Entonces, vamos viendo. Artritis séptica tendrían que darnos un dato de un paciente. A ver, ¿qué articulación está afectada acá? La costo femoral, ¿correcto? Entonces, para que nos den datos de artritis, mejor dicho, para hacer el diagnóstico de artritis séptica tendrían que dar un dato de fiebre, ¿no? Un paciente que está con muy dolorosas, ¿ok? Entonces, si nos dieran ese tipo de datos, ahí se puede pensar en una artritis séptica, ¿no? Un mal estado general, por ejemplo. Pero como este paciente no tiene fiebre, el dolor es leve, tiene 3 semanas de evolución, entonces artritis séptica, no. Sinovitis transitoria del escolar. Sinovitis transitoria normalmente tendrían que darnos un dato que el paciente ha pasado por una infección viral, ¿no? Si te dicen paciente que ha tenido una infección respiratoria, que después aparece con cojera, dolor a la abducción, dolor al caminar, ahí se puede pensar en una sinovitis transitoria del escolar. Pero como no nos dan datos de que el paciente haya pasado por un pródromo viral o una infección respiratoria superior, entonces tampoco pensamos en sinovitis transitoria. Entonces aquí nos queda hacer la diferenciación, eso sí deben recordar, entre una epifisiolisis femoral proximal o una enfermedad del experts, ¿ok? Entonces aquí les he puesto este cuadro que nos permite hacer la comparación entre ambas patologías. Tenemos, acá está la epifisiolisis, aquí está la enfermedad del experts, ¿no? Entonces, la epifisiolisis normalmente te van a dar datos de un paciente puber, ¿no? Un adolescente, entre los 10 hasta los 16 años les pueden dar el dato, ¿ok? En cambio, la expertes afecta sobre todo a los pacientes entre 4 a 8 años, ¿ok? La epifisiolisis normalmente es más aguda, menos de 3 semanas, y la Lesch-Perthes normalmente va de semanas hasta meses, ¿no? E incluso la epifisiolisis puede ir a veces con un trauma previo, igualmente la Lesch-Perthes. La epifisiolisis normalmente está asociada a adolescentes gorditos, obesos, con endocrinopatías. La Lesch-Perthes se asocia con valvulopatías, hiperactividad, mutaciones en el colágeno tipo 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben recordar. Siempre con la parte del grupo etario, ahí se puede saber más o menos qué te están preguntando, ¿no? Porque la sintomatología del paciente. Si el paciente tiene más de 10 años y menos de 16, entonces piensa más en una epifisiolisis de la cabeza. 8 años, piensan más en enfermedad del Lesch-Perthes. ¿Ok? Entonces, si es que hacen sus flashcards, tienen que ponernos a un paciente con cojera de 4 a 8 años, talla baja, sin fiebre, Lesch-Perthes, ¿no? Esa es la, cómo tienen que enfermedad de Lesch-Perthes, ¿no? Porque es un paciente de 7 años. Listo, digamos. Lactante de 11 meses que es traído por presentar una masa abdominal palpable en flanco izquierdo que cruza la línea media, asociada a flushing cutáneo, moral más probable. Entonces, cuando ustedes les preguntan urología, ¿me escuchan bien? Porque creo que se está entrecortando. Escríbeme por chat si se escucha, por favor. Avísenme cuando se entrecorta porque yo no me doy cuenta. Ya, por favor. Ahí me escriben, o sea, si se entrecorta me ponen ahí en el chat al todo, ¿ok? Gracias. Pero ahorita sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decía, cuando viene un paciente pediátrico, porque esto es una pregunta de cirugía pediátrica, ¿no? Siempre en urología pediátrica les van a poner casos de tumores renales. En este caso, siempre es uno de estos dos. O es un tumor de Wilms o es un neuroblastoma suprarrenal. ¿Ok? Entonces, el primer dato, y es el que siempre dan, y el que tienen que tener en cuenta, es si cruza o no cruza la línea media. ¿Ya? Entonces, si te dicen que cruza la línea media,
neuroblastoma. Si no cruza la línea media, Wilms. ¿Ok? Muy bien. Ahora, te pueden dar otros datos, ¿no? Como ejemplo, acá nos dan flushing cutáneo y diarrea secretora acuosa. ¿Ok? ¿Eso qué nos está diciendo? Que hay una producción de sustancias vasoactivas, ¿no? De catecolaminas. Entonces, ¿qué parte del cuerpo secreta catecolaminas? La médula suprarrenal. Entonces, si nos dan datos de flushing cutáneo, diarrea secretora acuosa, o sea, clínica, autonómica, adrenérgica, o sea, secreción de adrenalina o de adrenalina, entonces tenemos que pensar en un neuroblastoma suprarrenal, porque el tumor de Wilms no da esos datos, ¿ok? No da esos datos. Ahora, hepatoblastoma epitelial. ¿Por qué no pensamos en hepatoblastoma? Cuando te dan un caso clínico de hepatoblastoma, tendrían que decirte que hay una masa en hipocondrio derecho, ¿no? Había hepatomegalia, acá la masa es en flanco izquierdo. Entonces, ¿va a ser hepatoblastoma? No, ¿verdad? El rhabdomiosarcoma retroperitoneal. Eso, como les digo, es muy raro, ¿ok? Los rhabdomiosarcomas son muy raros, ¿ok? Entonces, no es el tipo de respuesta que espera ASPEFAM, ¿ok? Aquí, como les digo, lo que más les van a preguntar es diferenciar entre un tumor de Wilms y un neuroblastoma, ¿ok? Entonces, tienen que revisar, como les digo, los puntos clave, si cruza o no cruza la línea media y si tiene o no tiene síntomas adrenérgicos, síntomas autonómicos, ¿ok? Entonces, en este caso, como tiene síntomas autonómicos y cruza la línea media, entonces es un neuroblastoma suprarrenal. Siguiente, escolar de 5 años que presenta dolor agudo de inflamación escrotal derecha de 3 horas de evolución. Al examen físico, el testículo está elevado, horizontalizado y el reflejo cremasteriano está ausente. ¿Cuál es el tiempo límite ideal para la operación quirúrgica? Entonces, esta es una pregunta también de concepto, ¿ok? Esto es de, como mejor dicho, de datos, ¿no? Es un dato. Entonces, siempre les van a poner, siempre viene una pregunta de torsión testicular, ¿ok? Entonces, ¿cómo identificas una torsión testicular? Te dicen que el testículo está elevado, está horizontalizado y el reflejo cremastérico está ausente, ¿no? Entonces, ahí el diagnóstico es torsión testicular y el tratamiento es la orquidopecia y la distorsión quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo se tiene que hacer aquí? Ustedes tienen que pensar así como en otras especialidades dicen el tiempo es, ¿no? El tiempo es sangre, el tiempo es corazón, el tiempo es cerebro. Entonces, en este caso, el tiempo es testículo, ¿no? Entonces, mientras más temprano se intervenga el paciente, mayor es la probabilidad de que no haya isquemia vascular. Y si no hay isquemia vascular, no hay complicaciones, ¿no? No hay necrosis del tejido testicular. Entonces, aquí es menos de 6 horas. ¿Ok? Esto sí es dato nada más, no hay mucho que hablar. Siguiente pregunta. Una paciente de 45 años acude por dolor lumbar que se irradia por la cara posterior del muslo y la pierna hasta el talón derecho. A la exploración presenta debilidad para la flexión plantar del pie y abolición del reflejo aquilio derecho. La C es positiva a 30 grados. ¿A qué nivel se localiza más probablemente la compresión radicular? Nos dicen raíces L1, L2, L5, L4. Entonces, aquí ustedes deben recordar esta parte, ¿no? Entonces, este es el plexo lumbosacro, ¿correcto? Entonces, L3 es un paciente que no eleva cadera ni extiende rodilla. O sea, es un paciente que tiene afectado el cuádriceps, ¿ok? Entonces, L2 está relacionado con el movimiento del cuádriceps, que es la flexión, pero no es elevación, no está mal. Es flexión de la cadera y extensión de la rodilla. Eso hace el cuádriceps y está con la raíz L3. Luego, la raíz L4 está relacionado también con el cuádriceps, ¿no? Porque tampoco puede extender la rodilla, pero esto es más abajo, ¿no? Entonces, no está afectado el recto femoral, está por acá, ¿verdad? Entonces, como no está afectado, aquí la flexión del muslo no está afectada, entonces solo está afectado la parte de extensión de la rodilla. Luego, L5 tiene afectado la cara anterior de la pierna, o sea, el tibial anterior, los extensores largo del halus y el común de los dedos y el peroneo anterior, ¿no? Ese está afectado en esta zona. Entonces no puede hacer la dorsiflexión.
que la dorsiflexión no lo puede hacer este paciente. Y un paciente que tiene afectado la raíz S1 no puede hacer la flexión plantar. ¿Ok? No puede hacer la flexión plantar. Entonces, aquí como les dice que tiene debilidad para la flexión plantar del pie, nos está diciendo que hay una afectación de S1. ¿Qué más? ¿Qué otro dato nos da? La abolición del reflejo aquileo. ¿Ok? El reflejo aquileo está relacionado con la raíz S1. Eso deben recordarlo siempre. ¿Ok? Entonces, como les digo, S1, recuerden, la cara posterior de la pierna. Ya el tríceps sural, ¿no? Entonces, el tríceps sural es el encargado de la flexión plantar, este es el afectado en S1. Cara anterior de la pierna, L5, cada anterior del músculo puede ser L3 o L4, ¿no? Viendo qué movimientos están afectados. ¿Okay? Este mismo, mejor dicho, esta misma asociación vamos a tener que hacer en el miembro superior, ¿no? Donde están afectados el reflejo bicipital, tricipital, tenemos que ver qué raíces están afectadas, ¿no? Eso probablemente les venga en exámenes posteriores. ¿Ok? Pero en este caso, una debilidad para la flexión plantar del pie y evolución del reflejo aquileo es una afectación de la raíz S1. Digamos. Bien, estas son preguntas más de gastro, ¿no? Es un paciente varón de 64 años con antecedentes de cirrosis por hepatitis C, que acude de emergencia al hospital de Belén por hematemesis masiva, el ingreso 85-70, depresión, frecuencia cardíaca 120, estupo 2. Tiene manejo inicial de vía aérea y protección, se le reanima con cristaloides y se solicita paquete globular. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada? Entonces, si tenemos un paciente varón que tiene cirrosis por hepatitis C, o sea, es crónico, que hace hematemesis, ¿cuál es la etiología de esta hematemesis? No va a ser úlcera péptica, ¿no? Eso es un paciente que tiene una hemorragia varicial, ¿ok? Entonces tienen que ustedes saber diferenciar entre un manejo de una úlcera péptica y un manejo de la hemorragia varicial, porque por más que el manejo inicial sea parecido, la parte farmacológica es diferente, ¿ok? Entonces, nos dan como opciones. Iniciar omeprazol 80 miligramos endovenoso en bolo, seguir infusión continua por sospecha de úlcera péptica asociada. Infusión de somatostatina endovenosa para fundir el paquete globular hasta que la hemoglobina sea más de 10. Administrar terlipresina 2 miligramos endovenoso en bolo inicial, se selecciona de 1 gramo endovenoso. Y realizar terapia endoscópica seguida de prevención secundaria con beta-bloqueante no selectivo. Entonces, vamos a ir inmunización por enunciado. Entonces, iniciar omeprazol de 80 miligramos por sospecha terapéutica. No, ¿verdad? Porque es un paciente que tiene hemorragia varicial. Sin embargo, es importante que sepan esto. ¿Okay? Este es el tratamiento de lesión en un sangrado por úlcera péptica. ¿Okay? Apunten eso. Omeprazol de 80 miligramos endovenoso en bolo. ¿Okay? Esa es la manera como se maneja una hemorragia, una hematemesis, pero por úlcera péptica. Luego, infusión de somatostatina y transfundir el paquete globular hasta que la hemoglobina sea más de 10. Ahora, ¿la somatostatina se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar somatostatina. Sin embargo, no se sube la hemoglobina hasta que sea más de 10. ¿Ok? Aquí el objetivo es que sea, normalmente se utiliza cuando es menos de 7, ¿no? Entonces, con que esté entre 7 y 9 es suficiente. ¿Ok? No se usa, no se hace que suba hasta 10. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más probable que aumente la presión portal. ¿Ok? Si ya hay hipertensión portal, entonces tú le metes más sangre, entonces vas a aumentar la presión, y si aumentas la presión puede haber más sangrado. ¿Ok? Entonces no se lleva la hemoglobina hasta 10, ¿ya? Solamente entre 7 y 9, ese es el objetivo. Terapia endoscópica seguida de prevención secundaria con beta-bloqueante no selectivo. Obviamente tenemos que hacer terapia endoscópica, ¿no? Pero esto viene después. O sea, aquí primero hay que hacer el manejo farmacológico y después de eso ya se podrá hacer una terapia endoscópica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse con este paciente inmediatamente después de la reanimación con cristaloides? Es la administración de terlipresina 2 miligramos endovenoso en bolo y la ceftriaxona. ¿Okay? Recuerden siempre que se da un antibiótico profiláctico, ¿no? ¿Por qué ese antibiótico profiláctico? Porque estos pacientes tienen riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que, como ustedes saben, la hemorragia varicial favorece la translocación bacteriana, ¿no? Entonces es un paciente que tiene mayor probabilidad de hacer peritonitis bacteriana espontánea.
¿Y para qué se utiliza la terlipresina? Para reducir la presión portal, ¿no? Porque la terlipresina lo que hace es vasoconstricción esplácnica, ¿no? Entonces, aquí seguramente ustedes han visto que también se utiliza octreotide, ¿no? Seguro han escuchado del octreotide, pero el fármaco de elección vasoactivo actual es la terlipresina. ¿Okay? Si les preguntan en un examen actualmente, la respuesta va a ser terlipresina, ya no octreotide. ¿Okay? Así que la respuesta es terlipresina. Muy bien. Sigamos. Paciente varón con carcinoma gástrico de tipo difuso, localizado en el antro gástrico. Se realiza tomografía computarizada, se reporta engrosamiento de pared gástrica y presencia de lesiones nodulares hepáticas de menos de 1 centímetro distribuidas en los segmentos 4B y 6. El paciente actualmente se encuentra asintomático desde el punto de vista hepático y su perfil hepático es normal. ¿Cuál sería su conducta diagnóstica más adecuada para definir el estadiaje clínico y decidir la resecabilidad del tumor? Entonces, tenemos un paciente que tiene un adenocarcinoma gástrico con lesiones hepáticas menores de 1 centímetro. Entonces, ¿qué se hace? Nos dice, realizar biopsia hepática percutánea guiada por ecografía para confirmar histología, realizar resonancia magnética abdominal con contraste, solicitar tomografía con emisión de positrones PET y realizar tomografía computarizada con protocolo trifásico en 3 meses y evaluar el crecimiento de los hemoglobinas que dice ahí, y las lesiones, ¿no? Muy bien. Entonces, biopsia hepática percutánea guiada son lesiones muy pequeñas, ¿no? Menos de 1 centímetro. Si nos dijeran más de 1 centímetro, podríamos pensar en una biopsia hepática percutánea, ¿no? Pero como son tan pequeños, hay riesgo de muestreo, ¿no? Y se puede esparcir la tumoración, ¿no? Cuando uno hace la biopsia puede ser que se disemine, ¿ok? Entonces no se hace biopsia hepática en este tipo de pacientes, ¿no? O sea, cuando hay metástasis hepática con menor de 1 centímetro, se hace biopsia. Luego, PET scan no tiene buena sensibilidad para nódulos hepáticos menores de 1 centímetro, no se ve en este tipo de exámenes, ¿ok? Y bueno, repetir a los 3 meses no es recomendable, ¿no? Porque en este caso el paciente tenemos, mientras más temprano se le diagnostique, mejor dicho, se decida la resecabilidad de estos nódulos hepáticos, mayor probabilidad de cura, ¿no? Mayor probabilidad de quedar sano. Entonces, no se debe esperar 3 meses, ¿okay? Para hablar del crecimiento de las lesiones. Lo que se hace acá es la resonancia magnética con contraste, ¿okay? Porque es la que tiene más sensibilidad, mejor caracterización de las lesiones y mayor detección de las metástasis pequeñas, ¿no? Para eso sirve. Cuando hay metástasis en hígado, se pide resonancia magnética, ¿no? Sobre todo si viene un carcinoma gástrico, ¿okay? Entonces, si les dan un caso clínico de un paciente con carcinoma con lesiones hepáticas, se pide resonancia magnética como gol estándar, ¿ok? Ese es el diagnóstico de elección, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta. Esta pregunta también, este tipo de preguntas de marcadores serológicos siempre viene una pregunta. En todos los exámenes, en todos los años, viene una pregunta de exámenes serológicos. Entonces, tenemos una paciente mujer de 29 años. Forma parte del personal de enfermería del Hospital Víctor Sánchez Echegaray, acude a consulta externa para la interpretación del perfil serológico tomado por la unidad de salud ocupacional. Resultados. Antígeno de superficie de hepatitis B, negativo. Anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B, positivo. Anticuerpo contra el antígeno core total, positivo. IgM anti-hepatitis B, negativo. Y antígeno epsilon de hepatitis B negativo. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta del resultado de la serología? Entonces, lo primero que tienen que saber es para qué sirve cada antígeno, marcador de qué es, ¿no? Entonces, el antígeno de superficie nos dice que hay infección actual, ¿no? Que puede ser una crónica reagudizada o una aguda, ¿ok? Luego, el core es un marcador de infección por hepatitis B en algún momento, ¿no? Entonces, si el IgM acá, si el anticuerpo anticore es IgM positivo, es muy probable que sea aguda, ¿no? Y si el IgG, o sea, el anticuerpo anticore IgG positivo, muy probablemente sea una infección crónica. ¿Ok? Muy bien.
Esto también es algo importante, ¿ok? Un anticuerpo antiantígeno de superficie nos dice que es o vacunación o exposición pasada. El antígeno epsilon nos marca enfermedad viral activa, ¿no? Para cuestión de examen, sobre todo para CEFAM, antígeno epsilon es sinónimo de replicación viral, o sea que está activa la infección, ¿ok? Y el anticuerpo contra el antígeno de epsilon se detecta en pacientes con infección crónica o pacientes que han eliminado la infección. Entonces, tenemos una paciente que tiene negativo el antígeno de superficie, ¿no? Entonces, como es negativo, no es aguda ni es crónica portador. ¿Ok? Luego tiene anticuerpo contra antígeno de superficie positivo. ¿Ok? Entonces, nos queda, tenemos este o este. Entonces, como es positivo, este tampoco es, ¿no? Porque si está infectado o está inmunizado. Entonces, nos queda que es una infección pasada o es un paciente inmunizado. Pero luego nos dice que sí tiene el anticuerpo contra el antígeno core. Entonces, nos vamos al antígeno core. Tiene positivo, ¿no? Y es IgM negativo. Entonces, como es IgM negativo, puede ser este, ¿no? Puede ser este, puede ser este de acá. Y nos dicen epsilon negativo. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Pero como tiene positivo el anticuerpo core, tiene positivo, entonces no puede ser un paciente inmunizado, ¿no? Porque recuerden que el paciente inmunizado, el único marcador que tiene positivo es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ¿ok? Porque la vacuna de hepatitis B usa el antígeno de superficie, no usa el antígeno core, ¿ok? Entonces, si el anticuerpo anticore es positivo, entonces es un paciente que ha tenido una infección pasada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Infección aguda, como les dije, superficie negativa, entonces no es. Inmunidad secundaria hepatitis B por vacunación, ya les dije. Si es por vacunación, lo único positivo va a ser el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ese es el único que está positivo en un paciente que ha recibido solo vacuna y no tenía la infección. Infección crónica por hepatitis B con replicación viral inactiva, tampoco. Pues no, ya vimos por qué. ¿Por qué? Muy bien. Acá no. El de superficie debería estar positivo. Entonces solo nos queda la inmunidad secundaria a infección pasada por hepatitis B. ¿Ok? Esa es la respuesta. Digamos. Este cuadro tiene que saberlo, ¿no? Tiene que saber jugar con la serología, ¿no? Porque siempre viene un caso de estos. Siguiente pregunta. Mujer con antecedentes de cólicos biliares a repetición que acude a emergencia por dolor abdominal en hipocondrio derecho de 12 horas. Entonces, cólicos biliares a repetición, dolor abdominal, náuseas, escleras ictéricas, afebril, no signos de inflamación sistémica, bilirrubina total de 4, fosfato alcalina de 150, TGP 120. La ecografía biliar muestra litiasis múltiples, colédoco dilatado en milímetros, pero no se visualiza cálculo en su interior. ¿Cuál es la conducta diagnóstica terapéutica adecuada? Entonces, aquí tenemos un paciente que nos da signos de qué patología de colédoco litiasis, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, la ASGE tiene predictores, ¿no? Aquí se maneja por predictores la coledoclitiasis. Hay predictores muy fuertes y predictores moderados. Entonces, ¿cuáles son los predictores fuertes? Los moderados, que digo, un perfil hepático alterado, una edad mayor de 55 años o pancreatitis biliar. Entonces aquí no nos dan la edad, ¿verdad? No nos dan la edad, no nos dan datos de amilasa, lipasa, dolor de cinturón, entonces pancreatitis biliar tampoco, pero sí nos dan un perfil hepático alterado, ¿no? Un TGP de 120, entonces esto sí hay. Luego, hay predictores fuertes, que es una bilirrubina entre 1.8 y 4, o dilatación de la vía biliar en ecografía. ¿Tenemos dilatación de la vía biliar? Sí, ella circulado por dilatada en 9 milímetros. Entonces, hay un predictor moderado, un predictor fuerte, y en los predictores muy fuertes hay la evidencia del hito en el colédoco, una colangitis o una bilirrubina total mayor a 4. Entonces,
no se visualiza el cálculo en el coledo. Entonces, esto no hay. Hay fiebre ictericia. A ver, ¿fiebre nos dice? No dice, no dice febril. Entonces, solo hay ictericia, ¿verdad? Ictericia y dolor. Entonces, no hay clínica total de colangitis, ¿no? Pero la bilirrubina está en 4.2. Entonces, bilirrubina mayor a 4, sí. Entonces, si tenemos un predictor muy fuerte, un fuerte y un moderado, entonces nos está gritando que es una coledocolitiasis. ¿Y qué se hace en una coledocolitiasis? Esto también siempre preguntan, ¿no? Y la respuesta siempre es la misma. Es CEPRE, ¿ok? Se realiza la CEPRE inmediata, ¿ok? ¿Por qué no ecoendoscopía o colangioresonancia magnética para decidir? Aquí se usa cuando, por ejemplo, hay duda diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, si solamente nos diera un perfil hepático alterado y una dilatación de la vía biliar en ecografía, como que hay duda, no sabe si hay una coledocolitiasis o hay poca sospecha, entonces ahí se hace la colangioresonancia, cuando hay sospecha. Luego, la exploración de vía biliar, esto ya no se hace, ¿no? Obviamente la exploración de vía biliar es mucho más invasiva. Tenemos una paciente que tiene dolor abdominal, no tiene fiebre, la bilirrubina está en 4, no está justificado que hagamos una exploración de la vía biliar, ¿no? Entonces, tampoco se hace. Y con la programada con manejo antibiótico profiláctico, no, pues no es una paciente que si bien tiene cólicos biliares a repetición, ya no tiene clínica de solamente una colecistitis, ¿no? Una colelitiasis. Aquí ya, como ya hay ictericia, hay bilirrubina alterada, hay dolor abdominal, hay náuseas, entonces ya programada no se hace, ¿no? Y manejo antibiótico profilaxis menos, ¿no? Aquí tenemos que entrar a la vía biliar principal, ¿no? Entonces se hace una CEPRE, ¿okay? Pero eso tienen que saberlo, ¿okay? Los predictores de coledocolitiasis. Bilirrubina mayor a 4, si en un caso clínico les ponen bilirrubina mayor a 4, es muy probable que la respuesta sea CEPRE, ¿okay? Casi siempre en las preguntas que hace PFAM para coledocolitiasis, la respuesta es CEPRE, ¿okay? Sobre todo si les preguntan conducta diagnóstico terapéutica, ¿no? Porque eso es lo bueno de la CEPRE, ¿no? Que sirve como diagnóstico y como tratamiento. Muy bien, sigamos. Y terminamos con una pregunta de psiquiatría, ¿no? Que tenía que ver, habíamos cirugía, gasto y ahora psiquiatría. Pero bueno, siempre es bueno que vean, siempre vienen uno o dos casos de psiquiatría, ¿no? Y es fácil de reconocer. Y son, sobre todo ahora que estamos en el auge de la salud mental, es bastante fácil de diagnosticar, ¿no? Ya vemos bastante de esto en la práctica. Entonces, paciente mujer de 32 años que es llevada a consulta por su esposo debido a cambio marcado en su comportamiento hace una semana. El esposo refiere que la paciente duerme 2 horas al día sin manifestar cansancio posterior. En el examen tiene un discurso acelerado, salta de un tema a otro sin interrupción, afirma con total firmeza haber encontrado su negocio revolucionario. Parece un alumno de medicina promedio, ¿no? Muy bien. No reporta antecedente de consumo de sustancias y el examen toxicológico ha dado negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y tratamiento ideal? Entonces, tenemos un paciente que tiene, que mejor dicho, que duerme 2 horas, sin cansancio, tiene un discurso acelerado, tiene fuga de ideas, tiene aumento de la actividad y sobre todo tiene ideas de grandiosidad, ¿no? Porque dice haber encontrado una idea revolucionaria, un negocio revolucionario. Este es un paciente que está atravesando un episodio maníaco, ¿no? Es una manía aguda. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes? Un estabilizador del ánimo, ¿no? Recuerden que la manía aguda se maneja con estabilizadores del ánimo. ¿Cuál es el estabilizador de ánimo de elección? Normalmente es el litio, ¿no? Sin embargo, el litio no es un fármaco exento de complicaciones, ¿no? Porque siempre hay que estar dosando el litio en sangre porque si te pasa se intoxica el paciente, ¿no? Entonces, en este caso, segunda línea, que en realidad es de primera línea también, ¿no? Pues se da con litio. Es el valproato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nos dice cuál es el diagnóstico más probable y tratamiento ideal. Entonces, trastorno delirante y haloperidol, esquizofrenia paranoide, risperidona a dosis máximas, trastorno bipolar tipo 1 valproato, trastorno bipolar tipo 2 amitriptilina. Entonces, ¿por qué no es un trastorno delirante? ¿No? Entonces, aquí, en un trastorno delirante,
nos hablarían obviamente de un paciente con delirios, pero no habría esta marcada cambio del ánimo, que solo duerme 2 horas, que no presenta cansancio, ¿no? Que tiene fuga de ideas. Ese no es un paciente que está delirando, ¿no? Porque un paciente que está delirando no tiene cambios en el estado de ánimo. ¿Por qué no es esquizofrenia paranoide? No, un paciente con esquizofrenia paranoide primero tendrían que darte un paciente, ¿no? Que se vea andrajoso, ¿no? Que siente que le dice al médico que lo están persiguiendo, ¿no? Que alguien lo quiere matar, que escucha voces que le dicen que lo van a matar, ¿no? Eso nos haría pensar en una esquizofrenia paranoide, ¿no? Esa sensación de persecución, ¿no? Con la que vive el paciente. Entonces, aquí nos quedaría diferenciar en trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Entonces, aquí la respuesta, mejor dicho, la manera de definirlo es si hay manía o si no hay manía, ¿no? Y cómo se diferencia, sobre todo por el tema de las alucinaciones, ¿no? Y las ideas de grandiosidad, pero sobre todo las alucinaciones. Entonces, aquí eh, esa es la diferencia, ¿no? Si así hay manía, hay alucinaciones, si no hay alucinaciones es una hipomanía, ¿no? Sin embargo, el tipo 2 está asociado también a la depresión, ¿no? La depresión bipolar, como se le conoce. Entonces, tendría que darnos un paciente que si bien tiene momentos que está en episodios de manía con ideas de grandiosidad, también tiene momentos en los que está deprimido, apático, abúlico, ¿no? Tiene todos los síntomas negativos, ahí nos haría pensar en un trastorno bipolar tipo 2. Pero como solo nos dice una paciente que tiene síntomas maníacos, entonces tenemos que pensar en un trastorno bipolar tipo 1. Como les digo, si acá nos dijeran con síntomas depresivos también, marcaríamos tipo 2. Pero como no nos dice, tipo 1. Otro diagnóstico diferencial que tienen que ver ahí, por ejemplo, es la ciclotimia, ¿no? Hay pacientes que son ciclotímicos, pero para que ustedes marquen ciclotimia, tienen que decirles que son, por ejemplo, episodios hipomaníacos, por así decirlo, pero que no llegan hasta la manía, y episodios depresivos, pero que no llegan hasta la bulia, ¿no? Son como que están en el medio, ¿no? Ni llega tanto la manía, pero tampoco llega a la bulia, ¿ok? Ese es un ciclotímico. Y un distímico, por ejemplo, la distimia, ¿cuál es el dato que nos hace marcar distimia? Es un paciente que tiene alteraciones de este estado de ánimo en un rango de tiempo mayor a 2 años. ¿Okay? Si el dato les dice que tiene más de 2 años así, entonces ahí puedes marcar distimia. Si no dice eso, nunca lo marquen. ¿Okay? Entonces diferencien bien eso. Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, ciclotímico, distímico. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, eso es todo por mi parte. Muy bien. Después del siguiente examen nos volveremos a encontrar. ¿Listo? Muchas gracias.